y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, hay varios temas que queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada. El fin de semana hubo una participación online de parte de los dos partidos que conforman hoy día el Frente Amplio. Estamos hablando de Convergencia Social y Revolución Democrática. Quedó fuera Comunes porque está viviendo un tema interno, ¿no es cierto?, a partir de una serie de situaciones irregulares que se estarían investigando, etcétera, etcétera. Y se determinó fusionar estos dos partidos en un solo partido, ¿no es cierto?, que los agrupe a ambos. Están ya los 2 años cumplidos del presidente Gabriel Boric y entonces el inicio del segundo tiempo, como se ha llamado, de eso y más. Queremos conversar a esta hora con la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana y además presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Llomas. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, buenos días, Irma. Diputada, déjeme partir despejando un punto que quiero preguntarle, que tiene que ver con lo que dijo el presidente de su partido, el diputado Diego Ibáñez, respecto de romper relaciones con Israel. ¿Qué le parece a usted? Mira, a mí me parece sobre todo lo que ha sucedido en la relación, ¿cierto? Que se ha tenido con el embajador, la polémica que se abrió, y también sobre las definiciones que nosotros tenemos desde los principios, sobre todo cuando estamos hablando de la protección de los derechos humanos, de, de crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo actualmente por las violaciones constantes de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Israel contra palestinos y palestinas. Nos parece importante que esos principios no se sometan, ¿cierto?, simplemente a que le vaya bien al país económicamente o a un negocio económico. Nos parece que en esa materia, sobre todo cuando estamos hablando de armas. Yo en esta materia estoy de acuerdo con Diego, también estoy de acuerdo con lo que sostuvo Gonzalo Vinter. Creo que a veces cuando estamos frente a esta situación y los llamados que se han hecho desde distintos partidos, distintos países y también distintos organismos internacionales que no han calado en el gobierno de Israel, y es momento de tomar actos que quizá tengan mayor repercusión, sobre todo porque lo que está en juego es la vida de personas, de niños, de niñas que lamentablemente siguen muriendo si es que esta situación se prolonga. Diputada, pero no es seguir escalando en un conflicto con Israel que se ha ido agudizando. El embajador decía que desde el 7 de octubre no tengo ningún diálogo con el gobierno. Bueno, ha dado varias entrevistas, pero en definitiva uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde va a escalar? Porque además el gobierno ya le quitó el piso a esta opinión o a esta sugerencia que ha hecho el presidente de su partido. Sí, bueno, el gobierno toma sus propias decisiones, no quita cierto que nosotros podamos tener alguna postura al respecto, lógicamente en diálogo, sobre todo en estas materias, además que el gobierno ha tenido una posición que también ha sido bien cuestionada, ¿cierto?, por otros sectores. Entonces, eh, a ver, yo respecto a las opiniones del embajador, la verdad es que él ha sido, él no solamente en esta oportunidad, en otras anteriores, ha tenido exabruptos, ha tenido juicios respecto al gobierno que han sido con un tenor bien bélico y que viene a cuestionar incluso a las autoridades. Trató al diputado Jorge Brito en su oportunidad de miserable. O sea, yo no había visto en otras ocasiones un embajador con ese tipo, ¿cierto?, de lenguaje o de referencia, de relato. Me llama la atención que se deje pasar así nomás cuando estamos hablando del respeto que deberían tener nuestras autoridades y por lo mismo también nosotros deberíamos tener la defensa de nuestra propia soberanía frente a ese tipo, ¿cierto?, de posiciones. Yo acá no, la verdad es que de hecho en una entrevista vi que el mismo presidente de la República en realidad contradijo, señaló que no era real lo que dijo el embajador en su oportunidad de que no había diálogo durante 5 meses con Cancillería. Eso no
no es real y así lo señala el presidente de la República. Y lógicamente que en esta pasada voy a defender nuestra soberanía nacional y por lo mismo lo que sostiene nuestro presidente. Ahora, solo para despejar este punto y pasar a los otros temas, diputada Yomans, el punto acá es que, tomando en cuenta, ¿no?, que hay un antes y un después del 7 de octubre, claramente, pero antes del 7 de octubre, el mismo embajador, usted sabe lo que pasó, este desaguisado en la moneda cuando iba a presentar sus cartas credenciales, se lo dejó, se suspendió el evento, digamos, lo que fue considerado un acto a lo menos poco diplomático por parte del gobierno de Chile y del presidente. Él acusado derechamente antisemitismo. ¿Hay algo de eso? O sea, en ningún caso. Lo que ha señalado el presidente de la República es que el principio en la defensa de los derechos humanos debiera sostenerse en este diálogo con los otros países y mientras los otros países respeten ese principio, lógicamente que estamos en un diálogo propicio, ¿cierto?, para hacer avanzar nuestras naciones. Yo creo que en esto esperaría también un poquito de autocrítica, como lo dijo el canciller. Me parece que la posición sostenida que ha tenido el embajador bélica no es lo que debiéramos nosotros al menos respaldar. Al contrario, creo que para poder proteger la paz y la vida de miles de personas, también hay que tener una posición un poco más allá, ¿cierto?, de la declaración de buenas intenciones. Entonces, si dependiera de usted, usted cortaría relaciones con Israel, por lo que entiendo de sus palabras. Creo que ha llegado un momento en que las cosas ya dan para eso. A mí me parece que los países debieran tener, o si hay alguna otra forma, ¿cierto?, de evitar las muertes, Mirna, creo que es evaluable para las definiciones de las políticas exteriores que tienen los países. Y si en esto el diálogo, ¿cierto?, internacional puede ser mucho más, un vehículo mucho más razonable para propiciar la protección de las personas, creo que hay que tomar todas las acciones necesarias. Me parece que uno no puede mirar para el lado, ¿cierto?, mientras está sucediendo estas atrocidades en otro lugar del mundo. Y eso también porque creo que la humanidad debe ser defendida, ¿cierto? Y en esto me parece que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. Diputada, pasemos entonces al tema que también nos convoca y que tiene que ver con estos 2 años de gobierno. El presidente ha dicho estamos mejor que hace 2 años, lo que ha sido analizado por la oposición como vivir en otra realidad. Y se agregan, ¿no es cierto?, encuestas, como la última encuesta CADEM, que señala que el 57% del país no lo percibe de esa manera. Al revés, el 57%, según esta encuesta, dice que el país ha retrocedido. ¿Estamos realmente mejor? ¿Hemos retrocedido? ¿En qué se ha avanzado y en qué no? Mira, es que el país lo recibe este gobierno con una situación bien crítica, ¿cierto? Crítica en términos sociales, crítica por también los temas que han sido complejos en seguridad, en migración, también en materia económica y los esfuerzos que se han hecho han sido también para lograr una suerte de estabilidad que nos permita avanzar decididamente en el programa que tiene el gobierno, un programa que viene a dar más seguridad en lo social y que se ha ido también complementando con otro tipo de seguridades que es necesario avanzar, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿cierto? O la seguridad económica. Y en esto las cifras sí están de nuestro lado. Yo entiendo que en este caso para la sociedad ha sido difícil también vivir económicamente los impactos que eso pueda tener en sus vidas o en la crisis de seguridad ciudadana, vivirla, ¿cierto?, a diario. Claro que es compleja para la población y en esto no me cabe más que seguir haciendo los esfuerzos constantes para que las vidas de esas personas se vean con mayor protección, con mayor bienestar. Y en eso ha estado el gobierno y en eso va a seguir estando. Es difícil verlo, ¿cierto?, y percatarse de manera tan inmediata de eso, pero a lo largo del tiempo, cuando uno tiene, ¿cierto?, garantizado, por ejemplo, que va a tener una mejor jubilación o en otras materias, en educación, se puedan resolver los problemas que existen y que también el gobierno ha tenido que hacerse cargo. Claro que la vida de las personas y la evaluación, ¿cierto?, de este gobierno puede mejorar.
Claro, pero fíjese usted que ya que menciona cifras o más bien ámbitos, ¿no es cierto?, donde ha tenido que el gobierno hacerse cargo de, obviamente, el tema de la seguridad, que por supuesto los problemas con el crimen organizado y el narcotráfico no parten hace 2 años, pero sí se ha intensificado. O sea, las cifras muestran que efectivamente en los últimos 2 años ha habido un aumento de los delitos violentos contra las personas, en contraste con lo que ocurría en el pasado, hace varios años, ¿no es cierto?, donde el principal delito era contra la propiedad. Entonces, ahí hay un tema concreto y objetivo, o sea, han aumentado esos delitos y la crítica es que el gobierno no ha sido capaz de enfrentarlo con mayor eficacia. ¿Le parece a usted una crítica injusta? ¿Efectivamente le ha faltado al gobierno más fuerza para enfrentar esos delitos? Mira, yo no creo que fuerza sea lo que le ha faltado al gobierno. Más bien hace falta primero tener a todos los organismos en esto bajo un mismo prisma, ¿cierto? Que todos estemos combatiendo la delincuencia y el narcotráfico con ese propósito y no buscar simplemente sacar luces o buscar la diferencia en lo público, como lamentablemente lo he visto en algunos partidos políticos de la derecha. Yo entiendo y en esto insisto, el problema de la seguridad y sus causas, las causas que hoy día nos llevan a tener esta crisis de seguridad, vienen de varios años atrás y que se van cimentando, se van fortaleciendo. La pandemia también fue importante para fortalecer a las bandas narcotraficantes y criminales, su asidero dentro de la población o también la crisis migratoria y los efectos que tiene. Entonces, estos son temas de Estado y que lógicamente un gobierno se tiene que poner a disposición y esa disposición la ha demostrado el gobierno una y otra vez. Entonces, veamos también cómo nos ponemos a disposición para que esa crisis vaya bajando y que nos permita tener mayor seguridad y para eso ponernos a disposición. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Se está tramitando en la Comisión de Gobierno Interior el proyecto de seguridad municipal que le permitiría, ¿cierto?, a los municipios tener mayores herramientas para la prevención. Pero lamentablemente ese proyecto está ahí trabado y no se quiere dejar avanzar, también por la oposición y el rol que ha jugado. La disposición que ha tenido el subsecretario de generar puentes de diálogo ha sido constante, pero nuevamente vemos que no se quiere hacer avanzar un proyecto de ley que permitiría tener otra perspectiva y otro fortalecimiento en esta materia, en seguridad, cuando supuestamente queremos todos remar hacia el mismo lado, pero en los hechos eso no se demuestra, ¿cierto? Sino que más bien se obstaculiza la posibilidad de avance, claro que dificulta aún más que el gobierno pueda avanzar. O sea, el tema tiene que ver con la minoría que ustedes tienen en ambas cámaras para efectos de llevar adelante otros proyectos como el de seguridad pública o el proyecto de ley de inteligencia. O sea, usted pone ahí el foco principal respecto de por qué no se ha podido mejorar más sustancialmente la seguridad en Chile. Creo que hace falta tener instituciones más fortalecidas y en eso sí hay varias ausencias legislativas, podríamos decirlo así, que nos permitirían tener instituciones un poco con más herramientas, ¿cierto? Y en esto también echo de menos avances, por ejemplo, con tener el Ministerio de Seguridad, que son compromisos de antaño, o sea, ni siquiera es solo este gobierno, son varios gobiernos atrás y a veces se acelera frente a ciertas coyunturas, algunos proyectos en particular, para aumentar ciertos delitos, las penas, pero no los proyectos que van a hacer cambios más estructurales y fortalecimiento de las instituciones, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad o este que estoy mencionando ahora de Seguridad Municipal. Entonces, las prioridades también debieran, legislativas, estar allá. Yo al menos, lo que en mi ámbito, que es en el Congreso, lo que veo es que falta mayor compromiso en esa área por parte de la oposición. Pero sabe que la UDI ya señaló que serán mucho más duros con ustedes, digamos, con las coaliciones gobernantes en este segundo periodo. ¿Ve posibilidades realmente con este tipo de declaraciones de poder alcanzar acuerdos que permitan, por ejemplo, destrabar los proyectos que usted señala? Mira, es que yo creo que a veces cuando uno da discusiones en el Congreso tan importantes como esa, hay que buscar destrabarlas por otro lado y no necesariamente en el fondo esperando que la otra posición cambie, porque en este partido, por lo menos el gobierno ha puesto todo a disposición, ha hecho cambio de jugadores, ha hecho cambio de estrategia, y sin embargo el otro lado de la cancha se ha mantenido estático, ¿cierto? Entonces,
para poder generar algún tipo de juego que sea viable, que sea posible, se necesita mayor movilidad y eso a veces se hace con mayor presión. Y la presión, y quiero poner también otro ejemplo, con el royalty minero se logró el acuerdo que se necesitaba porque también se incorporaron nuevos actores. Y los nuevos actores en esa discusión fueron los alcaldes y alcaldesas de distintos sectores que pidieron con urgencia poder tener más recursos económicos. Y también de sectores populares. Yo recuerdo perfectamente bien que varios alcaldes, por ejemplo, de mi distrito, estuvieron presentes en la discusión legislativa del royalty minero, y eso permitió también ver las otras necesidades y tener una apertura en el debate que no sea simplemente tratar de enfrentar al gobierno para que el gobierno no le vaya bien, porque en esa nos va todo mal, nos va mal como país. Entonces, hacer ahí un remesón de fuerza creo que es posible en la medida que no nos centremos simplemente en una negociación con actores que no quieren conversar, que no quieren dialogar, pero que quizá a otras personas, ¿cierto? O a la sociedad en su conjunto la puedan escuchar como lo han hecho con otros proyectos de ley. Claro, avanzando en ese punto, conversamos con la diputada Gael Llomans de Convergencia Social. Usted sabe, diputada, que analistas electorales sostienen que la base de apoyo del gobierno, donde flaquea, es precisamente hoy en los sectores populares, ¿no? Y ayer conversando con Alberto Mayol, el sociólogo Alberto Mayol, él decía, lo que el gobierno necesita hoy día es mostrar eficacia. Eso es lo que le está faltando al presidente Gabriel Boric. Es bueno para articular acuerdos, pero le cuesta mostrar eficacia y que este no es el minuto para dar la batalla cultural. ¿Cómo lograr efectivamente mostrar resultados que le hagan sentido a esta ciudadanía? Ya, es que ahí yo tengo como un matiz sobre el tema de la batalla cultural, ¿cierto? Porque ¿a qué nos referimos con eso, ¿cierto? Cuando estamos discutiendo de mejorarle las condiciones de vida a los mismos sectores populares, también, al menos el programa tiene que ver con avanzar en el reconocimiento de derechos para eso, cosa de entregar mayor seguridad en distintos ámbitos. Entonces, yo creo que eso sí demostraría eficacia y lo veo, por ejemplo, con el copago cero, me parece que es un avance, ¿cierto?, en una mirada, en una perspectiva que iba hacia allá, hacia el reconocimiento de derechos, ¿cierto?, hacia que, bueno, no necesariamente todo vaya porque se mida con el bolsillo, si es que uno puede acceder o no a algún servicio, a cubrir alguna necesidad. Y fortalecer, por ejemplo, la salud pública. Cuán importante sería para los sectores populares poder ir a atenderse sin pensar que tiene que ir a hacer una fila o esperar a que lo atiendan en el pasillo en el Hospital Barros Luco. Y para eso se necesita, ¿cierto?, un cambio de perspectiva del sistema actual. Y ahí, por ejemplo, en esa materia, yo no veo posibilidad de que termine este gobierno o que sigamos, ¿cierto?, continuamente con un gobierno posterior sin hacer un cambio o hacernos cargo de la crisis de salud que existe actualmente y que nos tiene, por ejemplo, con la discusión de estas leyes cortas de ISAPRE o la ley ICSA del año pasado, este ajuste, que son ajustes parciales, son parches, pero no se hace cargo de la discusión de fondo. Ahí hay una crisis de la cual hacerse cargo y que el gobierno debe presentar una reforma a la salud que permita fortalecer la salud pública y eso va a tener también repercusión, lógicamente, en términos de eficacia, de cómo se ve que el gobierno se hace cargo de los problemas de la gente en la realidad concreta de las personas. Claro, pero piensa usted, diputada, si no se ha logrado sacar adelante el pacto fiscal o la reforma a las pensiones, mal podrá pensarse que se va a lograr sacar adelante una reforma a la salud. Es que no queda otra, eso es lo que pienso yo creo que no queda otra, porque el nivel de crisis es tal que si no nos hacemos cargo de las situaciones en esa materia y que también además las repercusiones que deja, o más bien las enseñanzas que deja la pandemia, nos lleva a que tengamos que hacer algo en esa materia. Yo creo que no le queda otra al Congreso que sacar una reforma a la salud, no le queda otra al gobierno que presentar una reforma a la salud y que no nos tenga, ¿cierto?, en esta incertidumbre, en esta inseguridad constante y para eso, bueno, ahí hay organizaciones de la salud, hay espacio, hay instancia en donde las personas se concentran. Yo conozco, por ejemplo, los espacios de centro que reúnen a los usuarios de la salud, como también a profesionales, a los trabajadores de la salud, con quienes se puede dialogar y hacer avanzar una reforma y con quienes están disponibles, por cierto, que eso, mira, yo quiero plantearlo en estos términos. A mí, yo he visto
cómo en más de una oportunidad algún parlamentario cambia de postura inicial, ¿cierto? Quizás más marcada en términos ideológicos, por ejemplo, para conservar las cosas como están, porque a la sociedad le hace falta, o la presión, ¿cierto?, social indica que hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar la postura. Y eso no necesariamente, esa presión no solamente se hace expresiva en las calles, se hace expresiva de otras maneras. O sea, en seguridad yo creo que esa presión ha llegado y ha calado en el Congreso para hacer avanzar, o al menos en cierta perspectiva, poder lograr acuerdos. Faltan otros más, como era lo que mencionaba anteriormente, pero sí hay una presión que motiva, y yo creo que en estas materias debiéramos trabajar en base a que esa presión se haga escuchar, porque esa presión existe, la vida en las personas. Claro, es que yo le he escuchado ya en dos momentos distintos hablar de esa presión. O sea, ¿usted es partidaria de que las personas salgan a la calle a manifestarse por demandas no cumplidas? Mira, yo creo que las personas tienen el derecho a manifestar, como dentro obviamente del marco del orden público, y el respeto hacia la sociedad chilena, pero tienen el derecho a expresarse, a expresar sus opiniones, a expresar lo que piensan. Y creo que el Congreso tiene que trabajar para que esa expresión sea canalizada, porque el malestar, Mirna, sigue existiendo, independiente de que tenga otra, otra forma de expresión, u otro interés más prioritario, pero ese malestar con que la institucionalidad y el Estado se haga cargo de los problemas de la gente se mantiene. Y para eso, lógicamente, el Estado tiene que mostrar que es útil. El Estado tiene que mostrar que le soluciona los problemas. Para eso hay que moverse desde el Congreso, y lógicamente también hay una gran responsabilidad del gobierno. Yo no quiero tampoco sonar a que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, porque sé que la tiene. Se han hecho esfuerzos y se han avanzado en algunas cosas. 40 horas, salario mínimo, la ley Papito Corazón, y otras más que ha permitido también hacerse cargo en parte de los problemas que hay. Lógicamente hay mucho trecho que recorrer, pero para eso también hay que mostrar lo que sucede un poquito acá en la política. A veces, cuando se habla de grandes acuerdos, o la disposición que tiene el gobierno de hacer avanzar alguna reforma, y vemos lo que termina sucediendo acá en el Congreso, con toda la disposición que puede tener el gobierno, eso no alcanza. Diputada, entonces cuando no solo Alberto Mayor, sino otros comentan que de alguna manera el Frente Amplio vive desconectado de la realidad, más preocupado de los temas de nicho, como pueden ser las minorías sexuales o el lenguaje inclusivo, y eso hace que la gente no lo sienta, que le están hablando de sus problemas. ¿Usted diría que hay una injusta visión de lo que pasa realmente, o hay algo de eso? No, yo no creo, bueno, primero, cuando a veces se nos critica por defender derechos de las mujeres, yo veo la última movilización o las preocupaciones que tienen las mujeres en materia de violencia que se vive, ¿cierto? Es de los altos delitos, o, por ejemplo, en materia de avanzar en igualdad salarial. Bueno, esos son dos elementos que también señalan las encuestas, que al parecer habría una opinión mayoritaria que empuja que existan cambios y también una suerte de mayor protección por parte del Estado. Y esa materia, bueno, sí la hemos levantado del Frente Amplio. Yo no creo que sean minoritarias esa visión. ¿Pero hay alguna autocrítica? ¿Les ha faltado más conexión con esa ciudadanía que hoy día no le está entregando su apoyo al gobierno? Yo creo que hace falta movilizarse con mayor énfasis en las necesidades que tenemos, y eso no lo digo solo desde el Frente Amplio. Creo que son los partidos de gobierno los que tienen la principal responsabilidad de empujar que esa conexión exista, y si en algo nosotros podemos hacer un cambio, ¿cierto?, con la unidad del Frente Amplio, creo que debiera apuntar hacia allá. La unidad del Frente Amplio, para que se cimenten las transformaciones, también nos debiera poner en una posición del Frente Amplio con mayor acción política, y no simplemente ser ciertos voceros o comentaristas o defensores de lo que realiza el gobierno, sino que tener un papel más activo. A veces me pasa que los partidos políticos de gobierno debieran asumir ese rol con mayor intensidad. Bien, pues lamentablemente, diputada, se nos acabó el tiempo. Diputada de Convergencia Social por la región metropolitana, Gael Llomans, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Una vez. Gracias. Igualmente.
Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copewoods, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copewoods. Más información en copywoods.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copewoods Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador